Buenas noches. Esto se vio anoche en la televisión. Las preguntas no fueron un poco absurdas. A mí me parece que se equivocó el instituto, ¿no? Creo que les llegaron 26 preguntas, de ahí escogieron creo que 18 que les hicieron a ustedes, pero preguntas tan absurdas como qué hacer con los franeleros, como si hay cosas más importantes, ¿no? Anoche estaba haciendo su trabajo en Villahermosa. Anoche, lo veíamos, estaba entrevistando al candidato de Morena al gobierno de Tabasco. Y hoy lo mataron. Esta mañana asesinaron al periodista, al conductor, Juan Carlos Huerta. El gobernador Arturo Núñez dice que no era un robo. Es que no era un robo. Parece ser que llegaron a ejecutarlo. Parece ser que llegaron a ejecutarlo. Otra noche, otro asesinato. Hoy, por cierto, 15 de mayo, pero del año pasado, mataron al periodista sinaloense Javier Valdés. Lo recordaremos y tendremos también. En el Día del Maestro, el futuro secretario de Educación Pública, Sigana López Obrador, dice con todas sus letras que la maestra Elbester Gordillo es una presa política. La maestra Elbester Gordillo es una presa política. Y los maestros de la CENTE gritan en las calles. Seguramente estos perros, si no abrieron la puerta el día de hoy, lo van a abrir mañana, compañeras y compañeros. Los bancos libran a grandes rasgos la quincena. No hay colapso por la crisis de las transferencias. Pese a los buenos deseos del gobierno de Canadá, no hay ni habrá pronta renegociación del Tratado de Libre Comercio. Esta mañana mataron a otro periodista. Esta mañana fue asesinado en Villahermosa, en Tabasco, el locutor y conductor de noticias Juan Carlos Huerta. Las autoridades, lo veíamos, dicen que se trató de un ataque directo. Lo único que me deja claro el secretario de Seguridad Pública es que no era un robo. Parece ser que llegaron a ejecutar. Esos son los primeros datos que se tienen. El periodista Juan Carlos Huerta, de 45 años, fue asesinado esta mañana cuando salía de su casa en Villahermosa. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Tabasco, a las 10 de la mañana sobre la avenida Flor del Trópico de la ranchería Emiliano Zapata, una camioneta gris se le habría emparejado al periodista Juan Carlos Huerta, quien viajaba en un auto BMW. La camioneta chocó la parte delantera del auto del periodista, lo que provocó que se detuviera. De la camioneta bajó un hombre, quien le disparó al menos 2 veces a Juan Carlos. Luego del ataque, los agresores huyeron. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad del estado para localizar a los agresores. Además, proporcionaron seguridad provisional a la esposa y a los 2 hijos del periodista. Juan Carlos Huerta dirigía el grupo Multimedios Sin Reservas, en donde conducía un noticiero que se transmitía por radio y por internet. También era conductor del noticiero de televisión del Canal 9. En estos espacios, Juan Carlos abordaba temas políticos de Tabasco y a nivel nacional. Además, era catedrático de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y se ha ido el mejor amigo que hemos tenido. Muy lamentable. Y sí me uno a la exigencia de que se esclarezca este caso lo más pronto posible. La autoridad estatal tiene que hacer lo propio lo más pronto posible. No pueden seguir las cosas así en Tabasco. Otra vez, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? La exigencia de que se esclarezca este asesinato lo más pronto posible. Anoche, en el último programa que hizo en su vida, Juan Carlos Huerta entrevistó al candidato de Morena al gobierno de Tabasco, Adán Augusto López. Vamos a ver un fragmento. Y seguimos en el ejercicio de platicar con los candidatos, con todos los candidatos al gobierno del estado de Tabasco, y está con nosotros Adán Augusto López Hernández. Adán, ¿cómo estás? De la coalición Juntos Haremos Historia, de Morena, PT y Encuentro Social. Oye, ¿y vas a ir al próximo debate? Sí, es el 8 de junio, claro.
aunque seas blanco de ataques? No, porque pues si mira, vas arriba seguro todos te van a pegar. Mi ocupación y mi preocupación más que el debate es, como le digo, ir empezando la construcción, la reconciliación de Tabasco. Muy bien, Adán, pues muchas gracias por estar en Noti9. Estaba haciendo lo que hacemos algunos o lo que hacemos muchos, estaba haciendo un programa, estaba haciendo su programa de televisión, estaba hablando con un candidato, como lo hacemos aquí, y hoy lo mataron. Y dice el gobernador Arturo Núñez que no se trató de un robo, fueron a matarlo. ¿Por qué lo mataron? Descanse en paz. Después del asesinato, José Antonio Meade, el candidato del PRI, escribió en Twitter: mi más enérgica condena y mis sentidas condolencias a familiares y amigos por el artero asesinato de Juan Carlos Huerta, y acompañó el mensaje con una foto que se tomó con él en una entrevista reciente. Andrés Manuel López Obrador condenó también el asesinato. En un mitin en Guanajuato pidió paz en el país, pues aseguró que hay 70 asesinatos al día. Por cierto, lo decíamos al inicio, hoy se cumple un año, 15 de mayo, un año del asesinato del periodista sinaloense Javier Valdés. Así lo recordaron en su tierra, así lo recordaron en Culiacán. Con un gran sombrero de veladoras en la explanada del Palacio de Gobierno de Sinaloa y una velada cultural se inició la jornada de protesta por el asesinato de Javier Valdés. Al repuntar el día, la protesta se transformó en imágenes. Hoy 15 de mayo se cumplen 365 amaneceres sin mi papá. Definitivamente el año más duro de mi vida. Han sido 12 largos meses de protestar sin parar, de enojarnos, de agüitarnos y de indignarnos, porque tú no eres uno más. Así, con su familia al frente, rodeada de amigos y compañeros de trabajo, inauguraron una muestra gráfica que recopila un año de exigencia de justicia en periódicos y revistas. En un país donde la mayoría de la sociedad deja solos a nuestros periodistas, siempre hay personas valiosas dispuestas a recordarnos que esto no ha acabado. Un año en el que la familia del periodista no solamente descubrió el dolor, sino también la dura carga de ser víctimas indirectas de la violencia. Y como muchas de ellas tuvieran que cambiar sus hábitos, abandonar su hogar y establecer mecanismos de seguridad para tratar de mantenerse a salvo. Fue como conocimos, además del dolor y todo lo que implica su ausencia, el miedo. El miedo porque ahora mis hijos temen que a mí me pueda pasar algo, ¿no? O sea, ya les quitaron a su papá, pues ahora temen por su madre, ¿no? Pero yo también temo por ellos. A un año del asesinato, la seguridad perimetral en el semanario Río 12 se mantiene, pero además se incrementaron las precauciones. Tras la identificación de los 3 presuntos asesinos materiales, la detención de uno de ellos y la sospecha de que la muerte la ordenó el grupo delictivo de los Dámaso López. Yo me reprocho en lo personal tal vez haber descuidado esa parte que siempre tuvimos muy presente de no meternos en una guerra del narco, en una guerra interna, siempre son muy peligrosas. Yo creo que no debimos nosotros haber hecho esa entrevista con Dámaso, lo que generó después, en fin. Yo creo que nos metimos en algo que no era nuestro, que teníamos que haber tenido más cuidado a la hora de tomar esa decisión. A un año, su familia y compañeros de trabajo todavía se cuestionan qué pasó, pero también hay un reclamo al propio Javier. Y de repente yo decía, qué egoísta fuiste, ¿no? O sea, no pensaste en nosotros, en tu familia, en tus hijos. Él se tenía que haber ido, ¿no? Lo platicamos, yo le insistí y al final de cuentas él decidió no irse porque pensó que no iba a pasar nada, ¿no?
Por la tarde, la señora Griselda Triana, la esposa de Javier Valdez, encabezó una marcha para exigir justicia por el asesinato de su esposo. Periodistas, amigos y Jan Yap, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, marcharon a la Fiscalía de Sinaloa. Ahí llevaron a cabo un mitin. Un año sin Javier Valdez. En lo que va de este 2018, 4 periodistas han sido asesinados. Vamos a recordarlos: el 13 de marzo mataron a Carlos Domínguez en Nuevo Laredo, el 5 de febrero a Pamela Montenegro en Acapulco, quien utilizaba, lo vimos aquí, a ese personaje Nana Pelucas para hacer sátira política. El 21 de marzo en Gutiérrez Zamora, en Veracruz, mataron a Leobardo Vázquez cuando atendía un puesto de tacos. Y hoy la historia de Juan Carlos Huerta en Villahermosa, Tabasco. En otras cosas, vamos a ver esta imagen. Un motociclista que iba por el periférico norte escapó de 2 hombres que iban en una moto y que se le cruzaron para tratar de asaltarlo. Los hechos ocurrieron a la altura de Santa Mónica, en Tlanepantla, Estado de México. El motociclista se dio cuenta de que uno de los asaltantes iba a sacar un arma de fuego y huyó por el carril central. Traía una cámara, grabó el momento y bueno, una que se le gana a la delincuencia. Al celebrar a los maestros, hoy 15 de mayo, el presidente Peña Nieto hizo un llamado a los maestros para que defiendan la reforma educativa. El presidente dijo que una de las razones de la reforma fue defender el papel de los maestros. Rechazó que la reforma tenga un carácter punitivo hacia los maestros, quienes, según él, están mucho más comprometidos hoy con la educación. No hay reformas sin controversia, tampoco sin intentos para revertir los cambios por parte de los grupos de interés que se beneficiaban de la situación anterior. A pesar de ello, las encuestas confirman que para la mayoría de las y los ciudadanos del país, la reforma educativa es la más importante de las transformaciones estructurales que hemos realizado. Ese apoyo no debe sorprendernos. También hablaron, desde luego, los candidatos a la presidencia. Andrés Manuel López Obrador prometió que si gana las elecciones va a recurrir al decreto presidencial y a la iniciativa preferente para eliminar la reforma educativa, por si todavía quedara duda. José Antonio Meade se comprometió a subir el salario base de los maestros y a mejorar las escuelas con inversión, con infraestructura. Y Ricardo Anaya aseguró que junto con maestros y padres de familia va a revisar la reforma educativa. A grandes rasgos hablaron, pero dijeron lo que han venido diciendo en los últimos días. Hoy los maestros de la CENTE protestaron en distintos lugares, entre otros en la Ciudad de México. Unos 2.500 profesores de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y de la Ciudad de México marcharon del Auditorio Nacional a la Secretaría de Gobernación. Ahí están las imágenes de hoy. Y bueno, ahí querían entregarle un documento al secretario, a algún funcionario, en donde piden la abrogación de la reforma educativa y la recontratación de 585 maestros despedidos, según ellos, por no llevar a cabo la evaluación docente. Pero nadie lo recibió en Gobernación. La política del gobierno sigue siendo de oídos sordos. Ni siquiera documentos nos reciben, o sea, están cerrados totalmente. ¿Y cómo lo vamos a abrir a punta de chingazo? No nos queda otro, ¿sale? Oiga, ¿y con qué sabor de boca se quedan después de esta marcha, 15 de mayo? ¿Cómo cree usted cuando digo que a punta de chingazo estamos encabronados? Porque no se vale. Son gobiernos, están obligados a escuchar al pueblo. Nosotros somos pueblo. Nuestro único delito es ser opositores a su política. Ese es nuestro único delito, no somos delincuentes. Por eso nosotros le decimos a través de su medio que las próximas horas se va a definir el rumbo de la Coordinadora Nacional. En las próximas horas, embravecidos los maestros de la CENTE en la Ciudad de México y también en Oaxaca. No, pero hágalo. Ya dejen de robar, por favor. Es mucha chingadera lo que están haciendo. Disculpen, pero mi sentimiento, porque nosotros como maestros vamos y trabajamos en la comunidad y conocemos a las personas, conocemos a los pueblos donde la verdad las personas muchas veces solo comen frijoles, arroz y acaso y chile, salsa. Bueno, señor Murado, Gonzalo Vázquez.
saludo a todos. Una pregunta. ¿Cómo será su relación con Andrés Manuel López Obrador? Muy buena. Qué bueno, ojalá así sea. Vamos a sumar. Claro. Manuel será nuestro presidente. Qué bueno. Manuel, Vamos. el 80% de mexicanos lo apoyamos. Me da gusto. Sin comentarios. Desde luego el señor que escuchaba la reclamación, al que le decían deje de robar y al que dejaron con la mano extendida, es el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Por la mañana hablamos con Esteban Moctezuma, el encargado del proyecto educativo de la campaña de López Obrador y quien, según López Obrador, sería el secretario de Educación Pública si gana la presidencia, y dijo esto sobre la maestra Elba Ester Gordillo, presa desde principios del 2013, en prisión domiciliaria desde diciembre, y con estas palabras, pues cualquier duda sobre lo que piensa, lo que siente el equipo de López Obrador sobre la maestra Elba Ester Gordillo, quedan disipadas. ¿Estás en comunicación con la maestra Elba Ester Gordillo? No, la maestra Elba Ester Gordillo es una presa política, ¿sí? Está en un arresto domiciliario. La Procuraduría de la República es la única que aprueba quién puede entrar y salir a verla. Y la están poniendo como si fuera la gran amenaza a la educación mexicana. La maestra Elba Ester Gordillo es una presa política, lo dice quién. Si gana López Obrador, si las cosas se dan como las tienen planeadas, sería el próximo secretario de Educación Pública. Por cierto, el abogado de la maestra Elba Ester Gordillo, Marco Antonio del Toro, informó que irá a Washington, que va el jueves, va a presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que considera graves violaciones a los derechos de la maestra. Las protestas de los maestros de la CENTE se registraron se dice que cuando menos en 9 entidades del país. Las marchas más numerosas se dieron en Oaxaca. Ahí los maestros estuvieron fundamentalmente en el Zócalo de la ciudad. También hubo mucha gente en Tuxtla Gutiérrez, enfrente del Palacio de Gobierno. En Chilpancingo, los maestros de la coordinadora de la CETEC protestaron también en Palacio de Gobierno. En fin, movilización hoy de maestros. La Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, informó Imagen Noticias que hoy recibieron solo 14 quejas, 14 por fallas en transferencias bancarias, el famoso SPEI, que ha estado registrando fallas, cuando menos de hace 2 semanas. Estas quejas ascenderían a un monto de 1.800.000 pesos y, según la CONDUCEF, están siendo atendidas. Además, informan que recibieron unas 450 llamadas solicitando asesoría. Si nos fuéramos por los números, ese fue el tamaño del problema hoy, día de quincena, en medio de la crisis de las transferencias de los bancos. Los bancos, hablamos con distintos bancos, no reportaron afectaciones importantes a los usuarios en pagos y transferencias. El único banco que lo hizo, que reportó fallas, fue Banamex, donde se presentó un retraso en el pago de nóminas, pero según el propio banco se solucionó poco después de las 9 de la mañana. Consultamos y nos dijeron que no tuvieron problemas mayores. A Banorte, a Santander y a Bancomer nos informaron que las operaciones se llevaron a cabo con normalidad, aunque si uno empieza a preguntar historia por historia, se verá que no es exactamente así. Por cierto, desde anoche el Banco de México confirmó que las fallas en el sistema de transferencia, el sistema SPEI, y los robos a los bancos sí fueron provocados por un ataque cibernético. Eso lo informaron anoche. ¿Cómo operaron los hackers en México? Esto es lo que se sabe. De acuerdo con la agencia Reuters, los delincuentes habrían robado millones de pesos a los bancos mexicanos a través de transferencias electrónicas. Habrían transferido dinero directamente de las cuentas de los bancos hacia cuentas creadas con datos de clientes falsos. Después de hacer las transferencias, los delincuentes habrían retirado el dinero físicamente en docenas de sucursales bancarias. Según las fuentes consultadas por Reuters, los delincuentes podrían haber recibido ayuda de personal de los bancos para poder realizar los retiros de grandes cantidades sin pasar por controles de seguridad.
El vocero de la presidencia, tuvo que salir el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, a asegurar que pese a estos ataques, el dinero de los mexicanos está seguro. Además, informó que las autoridades ya están investigando. Desde luego que las instituciones están al servicio de los ciudadanos y también las instituciones están al servicio de las instituciones. Todo el apoyo que pueda dar la Policía Cibernética, la División de Policía Cibernética de la Policía Federal, a cualquier institución que así lo requiera, desde luego que está a su disposición. Ha habido una insistencia de las autoridades financieras, del Banco de México, de los bancos y ahora de la Presidencia de la República, de que el dinero de las personas, su dinero, nuestro dinero, está a salvo pese a estos hackeos. Sobre el tema de los hackeos, la Policía Federal confirmó a Imagen Noticias que hoy fue notificada y ya comenzaron a investigar, en este caso vía la Policía Cibernética. La PGR nos confirmó también que investigan a partir de denuncias de los bancos, pero no dijeron, sigue sin saberse cuántos son los bancos que han sido afectados por esta crisis, la crisis de las transferencias. Hace unos días mi hija me preguntaba que si no me daba miedo equivocarme. Y le decía que no me equivocaba, porque lo que hacía es análisis superior. Con base en los elementos que se tienen, se van tomando determinaciones de una u otra manera. Nunca he sido, nunca lo seré, el dueño de la verdad absoluta. La negociación del Tratado de Libre Comercio iba en un cierto camino hasta que Estados Unidos tomó la decisión de decir, cerramos el 17 y ustedes, México, Canadá, se tienen que aguantar a lo que nosotros les digamos. El gobierno mexicano hizo lo correcto. El Tratado de Libre Comercio debe ser correcto y debe ser oportuno para los mexicanos. Si el tratado es bueno, cualquier Senado de la República, se integre como se integre, lo va a aprobar. Si es bueno para los mexicanos, lo aprobará el próximo Senado. Todos los acuerdos comerciales en México han empezado en un gobierno y han terminado en otro. O sea, las negociaciones. Entonces, lo que hace el gobierno mexicano, tú me quieres presionar con el tiempo, yo lo que quiero son acuerdos buenos. Y eso es lo que cambia. Se sigue negociando el tratado, ¿eh? Los 50 mexicanos, funcionarios mexicanos que están en el equipo técnico, siguen negociando. Y podría salir. Pero no habrá milagro de mayo. No va, puede que sí. Todavía. Porque está negociando. ¿Viste lo que dijo Trudeau, el primer ministro Trudeau de Canadá? Que a lo mejor, pero todavía Trudeau lo ves. El tratado se sigue negociando. Están desde el 19 de abril en negociaciones permanentes. Estados Unidos lo que hizo fue, cerremos el 17 y ustedes se tienen que aguantar a lo que nosotros querramos. Posiciones inflexibles en los temas centrales. Y México dijo, ¿sabes qué? No. Sigamos negociando. Ustedes no se quieren parar, nosotros no nos queremos parar. Sigamos negociando y quitemos el tema de la fecha. Eso es lo que pasa, y cuando uno toma posiciones, pues a veces salen, a veces no, son. Está bien, no está soy bien, dueño de la verdad, no lo soy. A ver, dos cosas. Una, muy difícil que en estos días, semanas, salga el tratado. Difícil. Vamos a cambiar el término. La probabilidad es baja. Baja probabilidad, es baja. Segunda, no te dejes provocar cuando un conductor, en este caso yo, te estoy diciendo, a ver, ¿cuándo va a ser el tratado? Sí creo que sí. Dilo, pon una fecha. El 10 de mayo, el 15 de mayo, el 8 de mayo. No, ahí Ciro, y te lo digo honestamente, si yo no hubiera calculado que salían, es porque los datos estaban para que saliera ahí. Lo que cambia es cuando Estados Unidos dice, lo explicaste no me muy muevo bien, de donde estoy. Sí. Y sale incluso Paul Ryan a decir, y lo cerramos el 17. México le dice, no, espera, yo no tengo tanta prisa como bien, ustedes. Buen gesto reconocerlo. Se acabó el invicto, pero el porcentaje sigue siendo muy alto. Pero además, como se lo dije a mi hija, algunas veces no saldrá el análisis superior. Está bien, no soy el dueño de la verdad. Es un negocio de porcentajes. Oye, la nota del día, los bancos, ¿no vas a hablar de ellos? A ver, sí, ¿te parece un remate largo? Remate largo. Hoy ciertamente siguió habiendo problemas en las transferencias. Parecería que ya más o menos acotaron el problema en qué pasó. Uno de los bancos del sistema financiero mexicano tenía un software que entraron en él
y a partir de ahí empezaron a hacer operaciones fantasma. Hacía una orden por un lado y otra orden fantasma y le quitaban dinero a los bancos. ¿Cuánto le quitaron? Todavía no sabemos. Segundo, se han representado problemas de operación en los bancos, retrasos en los SPAYs, retrasos en los pagos y las instituciones de crédito. Entrevistaba en radio hace unos minutos a Marcos Martínez, el presidente de los banqueros, dice, vamos a pagar todo lo que haya que pagarle al cliente. Es mantener la operatividad. Y ciertamente, Ciro, los bancos son en toda su historia el lugar más buscado para asaltar. Y lo que tienen que hacer es meterle más a la tecnología, meterle más a los sistemas. Increíble que Banco de México no tuviera una dirección de ciberseguridad. Ahora, como es un remate largo, te interrumpo, te hago un comentario. No hubo un colapso, la gran crisis de la quincena no se dio, pero hubo problemas. Pero hay problemas. Te pongo mi ejemplo, ¿eh? Yo hice una transferencia y pasó como a la hora. Y otra que hasta hace un rato no había pasado. Es que no, hay 50%. No, sí hay problemas serios. Una medida de qué tan serio es el problema es el vocero del presidente, ya habló del tema, el presidente de la Asociación de Bancos ya habló del tema, el presidente de la Comisión Bancaria y el gobernador de Banco de México. Sí estamos en un problema serio que genera hasta el momento molestias relevantes a los clientes, pero que no genera una crisis en el sistema de pagos. Y no deberíamos pasar por estas. Le seguimos mañana. Nos vemos mañana. Las campañas, ¿qué pasó hoy en las campañas? Andrés Manuel López Obrador tuvo mítines en San Luis Potosí, en Guanajuato. Le preguntaron sobre la declaración que hizo ayer el general Salvador Cienfuegos, el secretario de Defensa Nacional, donde defendía a la base militar Santa Lucía, la cual es parte del proyecto del nuevo aeropuerto alterno del nuevo proyecto alterno. Esto respondió López Obrador. Es una buena señal, porque según lo que leí en el periódico, no quiere el general secretario que se cierre la base militar de Santa Lucía. Si se construye el nuevo aeropuerto en Texcoco, pues se tiene que cerrar la base militar de Santa Lucía. Nosotros no vamos a cerrar la base militar de Santa Lucía. Y tiene razón Andrés Manuel López Obrador, en el proyecto del nuevo aeropuerto dice con toda claridad, al inaugurarse el nuevo aeropuerto, el de Texcoco, se cierra la base de Santa Lucía. En ese sentido, impecable lo que dijo López Obrador. Esto lo dijo en el municipio potosino de Río Verde, donde sus seguidores le enseñaron un Hulk, el superhéroe Hulk, y por lo visto a López Obrador, que sigue de fiesta, le encantó. Bueno, con excepción de López Obrador, los candidatos acudieron por separado a la reunión nacional de consejeros del BBVA Bancomer. José Antonio Meade, ahí le preguntaron sobre la solidez de las instituciones mexicanas, independientemente del resultado electoral, y Meade respondió con una advertencia. Si López Obrador gana, ¿cree que las instituciones sean suficientemente sólidas para resistir? Banjico, el INE, el INAI. Yo creo que las instituciones van a enfrentar un ataque. Y yo creo que van a enfrentar un ataque como el que no hemos visto en México hace muchos años. Habrá que ver. Y ojalá no lo pongamos a prueba. En esa reunión con los banqueros de Bancomer, Ricardo Anaya fue cuestionado sobre, una vez más, si va a buscar a Margarita Zavala para sumar fuerzas. Y bueno, Ricardo Anaya dijo que está en la mejor disposición, que la aprecia, que tiene un extraordinario concepto de ella y que le encantaría hacer equipo ahora o en cualquier momento. ¿Qué respondió a esto Margarita Zavala? Dijo que ella está concentrada en lo que sigue, en su propia candidatura, que por supuesto que analiza y que ve, revisa su lugar en las encuestas y que al margen del resultado electoral el país los va a necesitar a todos. No dio un no rotundo a esa posibilidad Margarita Zavala. Por cierto, el expresidente Calderón retuiteó
un emplazamiento que hizo Cristina Chamorro, hija del expresidente presidente de Nicaragua, de la expresidente Violeta Barrios, sobre la crisis política que vive ese país y el llamado a que renuncie el presidente Daniel Ortega. Calderón tuiteó: qué complicado el tema de Nicaragua. Ellos tratan de salir de donde muchos en México quieren entrar. Habitantes del municipio de Nahuatzen, en Michoacán, quemaron una camioneta con propaganda de la candidata del Frente al Senado, Alma Mireya González. Los pobladores advirtieron que no van a permitir actos de campaña ni que se instalen casillas el 1 de julio. Esto debido a que exigen que el Instituto Electoral de Michoacán acate una resolución del tribunal y realice una consulta ciudadana con la intención de que Nahuatzen tenga elecciones por usos y costumbres. Las elecciones el domingo. Nos vemos aquí después del debate. Después del primero, sigue el segundo. Javier Lozano. Aquí yo veo dos obsesionados. López Obrador por la terquedad de ser presidente 3 veces y Ackerman por usar la palabra y no dejar hablar a los demás. John Ackerman. El PRD ya es un cascarón vacío, totalmente, hasta que tiene que colgarse de Ricardo Anaya, por Dios. Juan Ignacio Zavala. Si Pepe Mil viene manejando el camión de la basura, que es el PRI, Andrés Manuel va atrás recogiendo lo que tira. Juan Cepeda. Va a convocar a una amnistía con diferentes sectores, bueno, hasta el Papa. Regresan a Imagen Televisión. Domingo, al terminar el debate. ¿Qué más tenemos, Paola? La volcadura de un tráiler que transportaba refrescos en circuito exterior mexiquense ocasionó que las personas que se encontraban cerca comenzaran a aprovechar la situación y llevarse lo que podían. El accidente se registró alrededor de las 8 de la mañana y no hubo personas lesionadas, pero sí rapiña de parte de los vecinos, sin que policías municipales y estatales pudieran evitarlo. En las imágenes se pudo observar cómo las personas comenzaron a llevarse bolsas llenas de botellas. Durante la mañana la circulación se vio interrumpida hasta que una grúa se llevó el camión. Un hombre asaltó una tienda Oxxo en la Ciudad de México, pero lo hizo en una silla de ruedas. El hecho ocurrió en la colonia Doctores de la delegación Cuauhtémoc. Este hombre ingresó en la silla de ruedas y amenazó al encargado con un arma de fuego y le robó 800 pesos en efectivo. El detenido cuenta con 4 ingresos a la cárcel en la Ciudad de México por los delitos de robo. Las autoridades piden a la población que si han sido víctimas de esta persona, lo denuncien. Israel responsabilizó a Hamas de la violencia en la frontera de Gaza y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que investigue el caso. Después de que Estados Unidos movió su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, las protestas continuaron hasta hoy en Gaza, donde más de 60 palestinos perdieron la vida. Alrededor de 40,000 personas se manifestaron y 2,000 resultaron heridas. Así fue como Chewbacca se preparó para asistir al Festival de Cannes, donde se proyectará la película Han Solo a Star Wars Story, un nuevo episodio de la saga que retrata la vida de joven de Han Solo. Sin duda, Chewbacca le puso color a la alfombra roja y al festival, donde los actores llegaron escoltados por los soldados imperiales. El periodista estadounidense Tom Wolfe falleció a los 88 años por neumonía en un hospital en Nueva York. Siempre vestido con un traje blanco, Wolfe marcó un estilo en el periodismo de Estados Unidos. Por ello fue nombrado el creador del nuevo periodismo. Fue autor de libros como La hoguera de las vanidades y Lo que hay que tener. Algunos de sus textos llegaron a ser una lectura obligatoria en las escuelas de periodismo. Según informó su familia, Tom Wolfe falleció anoche en un hospital en Manhattan y fue hasta hoy que informaron a los medios. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. El gran Tom Wolfe.
La Fiscalía de Veracruz informó que ejecutó 2 nuevas órdenes de aprehensión que estaban pendientes contra el ex gobernador Javier Duarte, una por abuso de autoridad, cumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, y bueno, todos son delitos del fuero común. La Fiscalía informó que Javier Duarte ya fue notificado en el reclusorio norte donde se encuentra preso. Regresamos con Javier Alarcón. Habló con el hermano del futbolista Cristian Leiva luego de que el fin de semana aficionados del América lo atacaron a él y a su familia. Y bueno, y regresamos también con el tema de los maestros. Ciro, amigos, ¿cómo están? 48 horas de dramatismo vive la familia Leiva. Ellos vinieron desde Torreón haciendo escala en Aguascalientes para seguir a Santos en el Estadio Azteca, el partido contra el América. Algunos pseudoaficionados del América la cargaron en serio contra ellos. Los hermanos Cristian e Irán Leiva junto con Berenice sufrieron este ataque brutal. Ahí estaba también a la mitad del fuego el cuñado Julio García, esposo de Berenice. A Cristian lo tomaron entre varios, lo dejaron semi-noqueado. Recibió 32 puntadas en el labio superior derecho y fisura en el piso ocular del pómulo izquierdo. Lo operaron de emergencia y por poco pierde el ojo. Hay una denuncia y desde luego toda la inquietud de la familia porque las autoridades contribuyan y se encuentre a los responsables. Berenice, la hermana de Cristian, fue auténticamente protegida por el hermano que fungió como escudo y ahí el grueso de las agresiones. Esta es la opinión y la impresión de Irán Leiva. Yo pierdo referencia de él porque él estaba de alguna manera auxiliando a mi hermana. Nosotros pues acá también viendo nuestra parte de protección. Regreso la vista hacia mi hermano, mi hermana me habla, me dice que estaba mal herido, que lo ayudara. Y ya es cuando yo lo veo doblado sobre la butaca, aparentemente inconsciente y ensangrentado. Y una buena noticia por Imagen Televisión, este jueves a las 7:30 de la noche, aquí mismo la final de la ida por el título del fútbol mexicano, Santos contra Toluca desde la comarca lagunera, ojalá que nos puedan acompañar. Y Luz Alicia Gordoa se convierte en la primera mujer umpire en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Fue durante el juego de esta noche entre los Guerreros de Oaxaca y los Diablos Rojos del México, que se jugó en el Estadio Frainano. Ahí estuvo en la tercera base, nerviosa al principio, pero desde luego cumpliendo con su responsabilidad porque está más que preparada. Enhorabuena. Al oráculo mundialista, una de las más grandes de todos los tiempos, Paola Espinosa, la clavadista por excelencia. Usted reconoce ese nombre. México-Alemania 0-0. México-Corea 1-0. México-Suecia 1-1. Ciro, amigos, gracias, buenas noches. Hacemos una pausa, las cosas que deja este 15 de mayo, embravecidos los maestros de la CENTE y por otra parte la gente del López Obrador diciendo que el Bester Gordillo es una presa política. Volvemos con eso. Interesante la doble señal que deja el 15 de mayo. Por un lado, los maestros de la CENTE avanzan en las calles embravecidos, como si tuvieran ganas de tomar revancha, seguros de que va a caer la odiada reforma educativa, seguros del triunfo de su aliado López Obrador. Por el otro lado, Esteban Moctezuma, quien sería el secretario de Educación de López Obrador si gana, afirma con rotundidad que la maestra del Bester Gordillo es una presa política del gobierno de Enrique Peña Nieto. Digamos que el elvismo López Obradorista salió ya del closet. Por un lado la CENTE, por el otro la sombra del Bester. La pinza se cierra. Lo decíamos al inicio del programa, Dios los hace y López Obrador los junta. Y juntos pueden valer cientos de miles de votos. Lo que venga después, ya Dios dirá. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.